Así que ahora vamos a emprender ese viaje en el libro de Salmos, capítulo 31, a partir del versículo 19. Algunos versículos voy a predicar, voy para adelante y voy para atrás, pero estamos ahí, abrir la Biblia en el Salmos 31. Y fijaos, el título de mi predicación es La bondad de Dios para con sus hijos. ¿Habéis oído lo que acabamos de cantar? Qué precioso. La bondad de Dios para con sus hijos. Vamos a orar. Señor, agradezco, oh Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Eres tú que nos da la fuerza, Señor. Es tu Santo Espíritu el que nos ilumina nuestra mente para poder estar aquí en este momento, Señor, y predicar tu palabra. Te pido, oh Espíritu Santo de Dios, que me uses en este momento, Señor. Quita de mi mente todo aquello que no es de tu agrado, Señor. Todo aquello que pueda distraer mi mente, Señor. Lo mismo pido para cada uno que está sentado aquí en tu iglesia, Señor. Que sus mentes estén cautivas a la predicación de tu palabra, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Salmos capítulo 31, a partir del versículo 19, dice: Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hasta aquí. Amén. Cuando David escribió esta porción, pasaba por aflicción. Nosotros vemos que él estaba pasando por una aflicción. Quizás él podía haber escrito esto mientras pasaba por la aflicción, o quizás escribió después. No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que David estaba siempre en apuros, ¿verdad? Nosotros vemos que él estaba siempre en aflicción y en apuro. Así que él escribió, y era habitual de David pasar por dificultades, porque es lo que ha dicho Mónica aquí en la alabanza, ¿no? Hay luchas, pero, y sobre todo en la vida de los cristianos, y hemos oído en la escuela dominical, como ha dicho José Manuel, el enemigo pone pegas, pone trabas, y hay muchas luchas, ¿no? Dice que era tan grande la afición de David que nosotros vemos en este texto que hubo un momento, que también hemos hablado aquí en la escuela dominical, que él se sentía solo. David se sentía solo. Era tan grande su aflicción que podéis imaginar un cristiano sentirse solo, hermanos. Estamos hablando de esta soledad sin Dios. Yo creo que tiene que ser la cosa más terrible que pueda pasar en la vida de un cristiano, que él literalmente diga: estoy solo, y me refiero a Dios. Wow, eso tiene que ser. Pienso que en determinados momentos David sentía la ausencia de Dios, pero muchas veces la ausencia de Dios es fruto de la frustración, hablando a nosotros, de la angustia, de la persecución, o incluso la ausencia de Dios es por nuestra incredulidad.
Muchas veces la ausencia de Dios es por nuestra incredulidad. Pero nosotros sabemos, como hemos visto hoy también en la escuela dominical, que todo eso es una mentira que el diablo pone para que creamos en esto, ¿no? Pero hermanos, está más claro que el agua que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en medio de la prueba. Dios no nos abandona. La tristeza o los problemas de esta vida pueden llevarnos a pensar que Dios nos abandonó, pero sabemos que eso no es así. Aunque la vida de David corría peligro, porque muchos confabulaban para quitarle la vida, aún en medio de tanta angustia, porque él se sentía perseguido, sentía que confabulaban y que le iban a por él, que le iban a matar, él dice en el versículo 19, cuán grande es tu bondad. Wow. Aún viendo la confabulación que había para quitarle la vida, él dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que te esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es la bondad de Dios. Y si nosotros entendemos esto, nos libraremos de muchas tristezas y muchos problemas, si confiamos que Dios es bueno. Entender que Dios es bueno y que es soberano y que la vida del hombre está en sus manos es fundamental para la vida del cristiano. Hermanos, si nosotros tan solo pudiésemos entender eso, todos nosotros tomaríamos la vida de una manera, de una perspectiva distinta. Nos sentiríamos seguros, porque sabíamos que la presencia de Dios siempre nos acompaña. Ahora bien, a veces si nos centramos solamente en nuestros problemas, ¿verdad? Perdemos el foco de la esperanza de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Dios, pase lo que pase, Dios está con su pueblo. Amén. Entonces, si Dios es bueno contigo, ¿qué haces con la bondad de Dios? ¿Tú crees que Dios es bueno contigo? ¿Qué es lo que haces con la bondad de Dios? ¿Tú la repartes o la retienes solamente para ti? No podemos retener la bondad de Dios solo para nosotros. Debemos repartir la bondad de Dios. Y más adelante hablaré de cómo repartir la bondad de Dios. Por supuesto que la bondad de Dios sobre sus hijos no se mide, mis queridos hermanos, cosa que mucha gente a veces tiene en mente. Quiere medir la bondad de Dios en la vida del cristiano, pero cuando él está pasando por dificultades, por problemas, por persecuciones, por cuestiones de salud o incluso la muerte, hay gente que achaca a que, ¿dónde está la bondad de Dios en este cristiano? Es que la bondad de Dios no se mide por el sufrimiento de una persona. No se mide de esta manera. Esa es cosa humana. Querer medir la bondad de Dios porque determinado cristiano está sufriendo. ¿No? ¿Dónde está Dios? Cuando David dice que Dios es bueno, quizás él aún estaba en medio del problema. Pero mis queridos, por la fe de David en Dios, él daba por sentado que Dios lo sacaría de allí. Y esta es la fe que nosotros tenemos que tener en Dios. El problema que estemos pasando, si nosotros en la teoría la tenemos claro en nuestras mentes, Dios está con nosotros y todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Ese versículo sabemos, todas las cosas. Pero en la práctica, cuando pasamos por dificultades y por problemas serios, ¿qué opinamos de que todas las cosas contribuyen para el bien de aquellos que aman a Dios? ¿Dónde está nuestra fe ahora? Versículo 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Hermano, ¿quieres sentirte libre de las intrigas humanas?
busque la presencia de Dios. Como dice David aquí, la presencia de Dios nos protege, nos respalda y nos da cobijo. ¿Sabes? Yo que vivo ahí en Frías y el invierno ahí es muy duro y nosotros tenemos la estufa de leña. Hermanos, cuando Mónica y yo salimos a comprar algo, dejamos la estufa encendida con la leña y nos vamos. Y cuando volvemos, aquel frío con las carreteras con hielo, llegamos a aquel frío, no hay nadie ahí en el invierno salvo nosotros y Dios, por supuesto. Pero ¿sabe lo que es que cuando abrimos la puerta y notamos aquel calorcito de leña y miramos la estufa, aquel fuego bonito con la leña quemando? Es precioso, hermano. Uno se siente, oh Señor, gracias por este hogar. No, gracias por esta tamaña bendición. Pues así es Dios con nosotros en todo tiempo. En medio de la angustia, Él aparece de esta manera y abre la puerta y nos da cobijo. Dios nos da cobijo. Él nos resguarda en su refugio. Pero como hemos cantado, por la fe creemos que Cristo está aquí, ¿no es así? Es por la fe. ¿Tienes fe suficiente para creer en esto? Que Dios anda contigo en medio de las dificultades. Así es nuestro Dios. Y David dice aquí que allí, en la casa de Dios, Él nos resguarda de las lenguas contenciosas. Dios es nuestro refugio. Él nos resguarda de las lenguas contenciosas. Pero también David dice que en lo secreto de la presencia de Dios podemos ver las maravillosas bendiciones que Él tiene reservado para los suyos. En lo secreto de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente que incrédula, pues no cree en esto. Para ellos es un secreto, pero para nosotros no. Solo nosotros podemos ver las bendiciones que Dios tiene reservado para nosotros. A una persona del mundo jamás puede pensar que una situación compleja, por ejemplo, como estamos pasando ahora mismo, sería una desgracia, ¿no? Pobres, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos que Dios es soberano y Él está en el control de todas las cosas. Amén. Eso no quiere decir que Dios es un Dios secreto, sino que la falta de fe a veces hace que Dios sea secreto para el cristiano. La falta de fe, el no creer, entonces es como que Dios no existe, no lo veo. Pero con los ojos de la fe, nosotros leemos. ¿Sabes que a veces unas cosas que nos puede apartar de Dios, que nos puede apartar de ver a Dios, nuestro orgullo, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro orgullo, pensar que, bueno, creer quizás en el sistema, creer en la medicina, por encima mismo de Dios. Ese orgullo de no decir, es Dios. Dios usa los médicos, Dios usa el gobierno, Dios usa quien Él quiere para beneficiar a su pueblo. Amén. Debemos de quitar el orgullo, porque el orgullo nos impide ver a Dios. Versículo, voy a volver atrás en el Salmos 31, en el versículo 13, dice, ¿por qué David estaba tan así agobiado? Él dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Hermanos, yo pienso, la persecución de David no era tan fuerte. Yo pienso que hoy día, por ejemplo, una persona, si llega a alguien hablándonos de la manera como está hablando David aquí, quizás nosotros diríamos, wow, este hombre creo que se ha ido un poco la mente. Se está paranoico, está pensando en conspiración, que le quiere matar, y quizás pensamos, wow, es un peligro, puede ser incluso un suicida, ¿no? Humanamente hablando. Sin embargo, nosotros nos buscamos cobijo en Dios cuando pasa ese tipo de situación.
Esta es la primera búsqueda que nosotros hacemos. Buscamos primero a Dios. Y no es depresión, no es por psicólogos y no es por psiquiatra. Primero buscamos a Dios. Amén. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Los cristianos sufrimos también todo tipo de persecución. ¿Y cuál es nuestra actitud en todo eso? Cuando nosotros estamos pasando por situaciones complejas, ¿cuál es tu actitud? Piensa en tu corazón. ¿O es que tú solo crees en el Señor y estás bien con el Señor cuando todo te va bien? ¿Cuál es tu respuesta delante de situaciones adversas, situaciones difíciles? Pues David contesta en el Salmo 31:14, versículo 14, él dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Amén. En medio de la situación que él mismo explica, están conspirando contra mí, están hablando mal de mí, me quieren matar. Dios, y David dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Así que yo te pregunto, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿No? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Hermanos, muchas veces la insatisfacción personal, las preocupaciones con nuestro futuro también nos hace perder el foco. Cuando nos preocupamos demasiado, por supuesto que ¿quién nos va a preocupar? Pero es cuando nos sacamos a Dios y solo ponemos nosotros, ahí es donde está el peligro. Debemos planear nuestro futuro, por supuesto, pero debemos saber que dentro de nuestros planes, por encima de nuestros planes, está Dios. Y si es su voluntad, si lo que estamos pidiendo a Dios, si lo que estamos planificando está en línea con la voluntad de Dios, perfecto. Amén. David dijo también, y ojalá todos nosotros podemos decir lo mismo, la parte A del versículo 15, él dice: en tu mano están mis tiempos. Wow. ¿Confiamos de verdad en esto? En tu mano están mis tiempos. Acaba de decir Mónica en la alabanza. ¿Tú sabes cuánto tiempo tienes de vida? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? No lo sabemos, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros tenemos que confiar, que nuestro tiempo está en las manos de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Si tan solo pudiésemos entender eso, que nuestros días están contados y están delante de Dios, y que por más que nos esforcemos, no podemos añadir un minuto a nuestras vidas. Si tan solo pudiésemos entender esto, entonces, en todo tiempo, daríamos gloria a Dios. Amén. En todo tiempo. Cuando vemos el versículo 21, David estaba pasando por pruebas difíciles. Era perseguido, humillado, incluso sus conocidos huían de él cuando le veían por la calle. Qué triste tiene que ser esto, ¿verdad? Que incluso sus amigos huían de él por la calle. ¿Qué harías si te encontraras en esta situación? Dirías: ¿dónde estás, Dios? O ¿por qué me está pasando eso? ¿Dirías eso? ¿Acaso piensas que eres mejor que Jesucristo? Cuando vemos el sufrimiento que Jesucristo hizo en aquella cruz por ti y por mí, nosotros totalmente merecedores para darnos vida, ¿acaso piensas que es mejor que los apóstoles? De la forma como han sufrido para predicar el Evangelio. No han hecho nada malo a nadie. Fueron perseguidos hasta la muerte. Versículo 21 dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en la ciudad fortificada. En medio de dificultades, David, con ojos de fe, sabía
perfectamente que su lugar estaba garantizado en la ciudad fortificada de Dios. Y eso es para nosotros. Por la fe, él bendice a Dios y habla con toda seguridad de que Dios está con él y que estará en una ciudad fortificada. Hermanos, eso nos indica que estamos seguros en las manos de Dios, pero también que somos peregrinos aquí en esta tierra. Aquí estamos de paso, así como la nación de Israel cuando anduvo por el desierto, que no sufrió pérdidas, salvo por causa de su pecado, Dios los sostuvo aquellos 40 años. ¿No fue así? Dios anduvo con ellos en todo tiempo. ¿Creéis que algo ha cambiado? Dios sigue andando con su pueblo. Amén. Él sigue andando con su pueblo. Hermanos, justo en ese punto de la predicación, donde yo había escrito, Dios es así de bueno para con su pueblo, mi móvil suena. Mi móvil sonó y era mi hermana llamándome de Brasil y hablando que mi madre ya había ingresado y estaba en un estado muy grave. Yo grifé y digo, justo cuando estoy diciendo, Dios es así de bueno para con su pueblo, y me quedé, paré, no pude escribir más. Yo paré y dije, bueno, tengo que parar. A veces hay que parar, ¿no? Parar y reflexionar. Y paré. Hermanos, aun cuando somos infieles a Dios, aun cuando en nuestra desesperanza no buscamos su rostro, Él sigue siendo Dios. Amén. Gloria a Dios por esto. Porque si fuese por nosotros estaríamos perdidos por nuestra infidelidad. Pero Él sigue siendo Dios, aun con nuestra infidelidad. Dios no nos abandona, Él no abandona a su pueblo. Pero ojo, hermanos, eso digo con cuidado. Eso no nos da el derecho de vivir en pecado. Quizás alguien interpreta mal y cree que porque Dios es bueno y porque Dios es demasiado bueno y porque nuestra salvación está garantizada en las manos de Dios, podemos tener una vida deliberada de pecado. Nosotros sabemos que los santos perseveran en la fe, ¿no es así? Los santos perseveran en la fe. Amén. Podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos pecar, pero permanecer en el pecado no es de los santos. Amén, hermanos. ¿Por qué dijo Dios que David era hombre según su corazón? Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, quitado este, está hablando del rey Saúl, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esa historia está en 1 de Samuel capítulo 13, si queréis leer en casa. Así que dice que Dios llama a David un hombre según su corazón. Y nosotros vemos cómo es David. Pero cuando vemos los ejemplos de David, es precioso. Porque David no esconde nada de Dios. Él habla con Dios cuando él peca. Él se arrepiente, él se humilla. Y él habla con Dios. Ese orgullo de que yo guardo ese pecado, yo escondo ese pecado. David no. Él era abierto con Dios. Y así es como nosotros debemos de ser, ¿no? Abiertos con el Señor. David sabía su posición delante de Dios. Él no tenía ningún reparo en humillarse delante de Dios. Amén. Él se humillaba delante de Dios, abría su corazón delante de Dios. Y eso agrada a Dios. Cuando cometemos errores, cuando cometemos faltas, abrir nuestro corazón delante de Dios. David abría su corazón delante de Dios tanto
cuando hacía cosas buenas, como también cuando hacía cosas malas, ¿no? Es interesante cuando vemos personas que las cosas malas no abren el corazón delante de Dios. Solo las cosas buenas. Yo hago esto, yo he hecho aquello, yo leo todos los días mi devocional, yo hablo de Dios a unas personas y eso y el otro. Pero ese orgullo, esa cosa mala, esa cosa que tiene dentro, eso no. Eso pasa por alto y cree que Dios está obrando, ¿no?, en su vida. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los ponemos delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén, hermano. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y hablamos con Él, hablamos con nuestro Padre. Versículo 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Es tan interesante ese versículo, ¿verdad? Lo que está hablando, por eso digo, David es que le abría el corazón delante de Dios, ¿no? En la desesperación de David, quizás él decía, fíjate, más o menos traduciendo a mis palabras, dice, Dios, me has desamparado, tú ya no me ves, ya no tienes ojos para mí. Eso es lo que David está hablando a Dios, porque él dice, en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. O sea, en mi prisa, me hablé rápido, no pensé en hablar, fui precipitado, ¿eh? Entonces hablé a Dios de esta manera, me has abandonado. Dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. En la desesperación de David, quizás él decía esto, Dios, me has desamparado, tú ya no me ves, ya no tienes ojos para mí. ¿Ha pasado alguna vez esa situación en tu vida? En que tú te sientes abandonado por Dios. David fue un momento de desesperación y él se sintió, y él mismo dice, en mi premura, o sea, me apresuré y hablé tonterías. Hablé quizás lo que yo no quería hablar, pero él habla con Dios. Cuando él se equivoca, se arrepiente y habla con Dios y Dios perdona. Amén. Ahora, imaginaos si eso pasaba a David. ¿Cómo podemos pensar que somos demasiado fuertes a tal punto de pensar a pasar nada? ¿Por qué? A todos, mis queridos hermanos, nos vienen momentos de bajón, porque eso es lo que estaba pasando ahora con David. Estaba de bajón, tenía un bajón tremendo. Dios, ¿por qué me has abandonado? A todos nos puede pasar ese momento de bajón, de desesperanza, pero debemos de levantar nuestra cabeza, arrepentirnos, incluso de haber pensado que Dios nos había abandonado, porque Él no nos abandona. Amén. A todos nos vienen momentos de bajón, a todos nosotros. Abrir nuestro corazón delante de Dios y Él que es, perdón, que me he perdido aquí. Abrir nuestro corazón delante de Dios y Él nos levantará de esta tristeza. Cuando abrimos nuestro corazón, Dios nos levanta. Amén. De hecho, es lo que hace David. Incluso en la segunda parte del versículo 22, vemos la respuesta que el mismo David habla. Cuando él dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Él mismo da la contestación, la parte B del versículo. Dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Oh, gloria a Dios. Oíste mis ruegos cuando a ti te clamaba.
Yo pensaba que tú me habías abandonado, sin embargo, tú has oído mis ruegos. Dios está dispuesto a oírnos, pero ¿estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a Él? Dios quiere oírnos, pero ¿estamos dispuestos de verdad en abrir nuestro corazón a Dios? El Salmo 40, el versículo 1, dice David también: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí David ya estaba en otra situación. Aquí él ya no está en una situación de desesperación, porque él dice que pacientemente esperé en Jehová. Sería con ruegos, sería con oraciones, por supuesto. Y él dice que entonces Dios se inclinó. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando estaba con ese versículo, yo digo, qué precioso. A veces la imaginación que tengo es tanta gente orando a Dios, ¿verdad? Pero oraciones vanas, como nosotros sabemos decir, que no pasan ni del techo, oraciones por compromiso, oraciones esas rápidas cuando nos levantamos, y que tengo que ir a trabajar o llevar a los niños al cole, o esas oraciones rápidas cuando estamos ya cansados por la noche, pero son oraciones que llegan. Pero David está diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Quizás en medio de tantas oraciones superfluas, que no va a llegar a ninguna parte, Dios escucha una oración ahí en medio de tantas voces, una oración de una persona arrepentida, de verdad. Y dice que Dios inclina el oído, como que, wow, hay billones de personas ahí que están orando, pero mira, se arrepiente de verdad. Y Dios inclina el oído. Amén. Y oye nuestra oración, pero de un corazón arrepentido de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que oran por cumplir, solamente por decir que ora. Muchas veces no concentra ni en lo que está orando, tampoco en lo que está pidiendo a Dios. Pero David dice aquí que cuando uno abre su corazón a Dios, Él se inclina para oír la oración. Amén. Que debemos de abrir nuestro corazón a Dios, hermanos. Nuestra oración tiene que ser sincera. Estamos tratando el tema de la oración hace meses ya en la iglesia. La oración nuestra, de los santos, tiene que ser sincera delante de Dios. Tiene que haber arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hay cambio de sentido, ¿no es así? Vas por aquí, te arrepientes y da la vuelta. No es seguir por el mismo camino. Dios no nos abandona, Él oye nuestro clamor. Entonces nuestra pregunta no puede ser, ay Señor, ¿por qué me está pasando eso? Cuando escuchamos ese tipo de pregunta de cristianos, decimos, bueno, aquí hay que explicar algo. Algo no quedó claro, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? Eso es orgullo, hermanos. ¿Por qué a ti no puede pasar eso y a Jesucristo sí? Porque nunca pecó. ¿Por qué a ti no te puede pasar eso, pero a los apóstoles sí? A los mártires sí, pero a ti no. ¿Verdad? Más bien debe ser, Señor, enséñame tu consejo en medio de esta tormenta. Esa es la actitud del cristiano. No por qué me está pasando esto. Es, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar con esto? Porque en la vida del cristiano nada es por casualidad. Amén. No es por casualidad. Todo, hay una enseñanza, un aprendizaje. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 7, aquí vemos que un poquito antes, Pablo había subido, el Espíritu lo llevó al séptimo cielo.
Y allí él oyó cosas, escuchó cosas que no, maravillosas, que no se podía hablar. Maravillosas. Ya aquí dice, a partir del versículo 7, dice, ¿y para qué la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oh, gloria a Dios. Que el poder de Cristo repose en nosotros, en nuestra debilidad, para que crezcamos espiritualmente. Pablo fue arrebatado aquí, hemos visto, al tercer cielo, y para que él no se gloriase después, creyese que fuese alguien mejor que los demás, Dios le rebaja un poco, porque así somos los seres humanos, ¿no? Nos dan un poquito ya, nos creemos el rey, ¿no? Hay un dicho que dice que a una persona, vamos a decir así, se da un silbo, se cree ya el jefe de la Guardia Civil, ¿no? ¿No? Un silbo para pitar el partido de fútbol, no te exalte tanto, ¿no? Entonces, es lo que Pablo está hablando aquí, ¿no? La voluntad de Dios debe prevalecer sobre la nuestra, si creemos verdaderamente que Él está en el control de todo. La voluntad de Dios, hermanos, tiene que prevalecer sobre la nuestra. ¿Tú crees de verdad que Dios está en el control de todo? ¿Tú crees de verdad que Dios es soberano? Amén. Nosotros creemos, ¿verdad? Entonces debemos aceptar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Amén. Dios puede sacarte de cualquier situación. Por supuesto que sí. Pero si no te saca de allí, ¿qué va a pasar? Claro que Él te puede sacar de cualquier situación. Él es Dios. Pero si no te saca, ¿sabes qué? Si no te saca, Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo ese Dios inmutable, donde no hay equivocación, donde su palabra es verdad. Amén. Cuando estamos pasando por pruebas y Dios no nos saca de ella, solo nos queda una opción. Y muchas veces esa opción que Dios nos da, 99% de las veces la dejamos por último. La dejamos, primero buscamos el arreglo por nuestra propia cuenta. El año pasado, si no me equivoco, hablamos del versículo Mateo 6:33, ¿no? La opción es esta, del anterior, ¿no? La opción es esta, la única, y tiene que ser la primera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Paramos ahí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero cuando estamos en medio de las pruebas, confiamos en cualquier otro tipo de cosa. Y cuando las otras cosas fallan, ahora buscamos el reino de Dios y su justicia. Está mal, hermanos. Hacemos mal. Esta no es la forma. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas, acrescentadas. Esta es la solución, pero muchas veces solo echamos mano de ella cuando la situación ya se nos escapó de las manos. Primero intentamos nosotros. Y si no funciona, buscamos a Dios. 2 Corintios 12:9, que hemos leído hace poco, dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si buscamos primeramente el reino de Dios, entonces, como dice Pablo en la segunda parte de ese versículo que hemos leído,
dice que el poder de Cristo viene sobre nosotros. ¿Qué más queremos? Estamos ya fuertes para superar todas las pruebas. Los versículos que iba a leer José Manuel en la escuela dominical, ¿no? Que no ha podido leer por el tiempo, pero ahí, la resistencia, el capacete, el casco, ¿no? El yelmo, toda la protección, lo tenemos. Si buscamos primeramente el reino de Dios. Si permites, mi querido hermano, que el poder de Cristo repose en tu vida, seguro que tu llanto será quitado, será sustituido por gozo, aún en medio de la tormenta. ¿Te das cuenta de esto? Si tú realmente crees, es solo creer y tu llanto será quitado. Os decía casi al principio de la predicación que la bondad de Dios debe ser repartida. Y ya no me queda mucho más para concluir la predicación. Ahora bien, mis queridos hermanos, la bondad que Dios derrama en tu vida, como he dicho al principio, no es solamente para ti. Eso es el cuerpo de Cristo, ¿no? Si pertenecemos al cuerpo de Cristo y Él derrama de su bondad en tu vida, es para que tú la repartas. ¿No es así? Hay personas que no reparten lo bueno de Dios. Cuando todo le va bien, él está calladito y no reparte. No hablo de cuestiones financieras, que también puede ser, pero hablo de cuestión espiritual también. Está calladito, no reparte nada. Sin embargo, cuando son malas las cosas, sí lo reparte. Entonces ahora voy a repartir. Las buenas no, las malas. De hecho uno piensa, wow, pobre persona, eres hermano en Cristo y todo le va mal. No, alguna cosa le va mal, pero es que solo habla de lo malo. A pesar de que, hermanos, nosotros sabemos que si lo malo viene de Dios, significa que este malo es bueno. Porque incluso lo malo de Dios es bueno para nosotros. Por algo es que Dios nos mandó algo malo. Incluso lo malo de Dios es bueno para nosotros. Pero si tú no repartes lo bueno de Dios con los demás, tampoco debes repartir lo malo. A pesar de que lo malo de Dios para el cristiano sigue siendo bueno, lo que quiero decir es que cuando las cosas te van bien, debes compartir con los demás. Y para ir concluyendo, en los dos últimos versículos, David reparte las bendiciones de Dios en forma de consejo. Y vamos poco a poco hablando, ya estamos casi terminando esos dos versículos. Pero antes quería hacerte una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a recibir el consejo de Dios? ¿De verdad estás dispuesto a recibir el consejo de Dios? Porque lo que David va a hacer ahora es aconsejar. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar con el corazón abierto, la mente despierta para oír el consejo de Dios. Pero no solo oír, sino que aplicar el consejo de Dios en nuestras vidas. Una vez que hemos pasado por la cruz, fuimos limpiados por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no es así? Todos nosotros que hemos pasado por la cruz, la sangre de Jesús nos limpió de nuestros pecados. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros somos delante de Dios? Santos, separados. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, es santo, es separado de Dios. Entonces David dice, versículo 23, eso está hablando a nosotros hoy también. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Hermanos, si tan solo amamos a Dios y somos fieles con el consejo de Dios, Jehová nos guardará. Pero tenemos que ser fieles con lo que nosotros estamos recibiendo de Dios, porque si no,
vas a salir de aquí igual que has entrado. Y cada vez que venimos aquí, tenemos que salir más fortalecidos del consejo de Dios. Amén. Entonces, si tan solo nosotros amamos a Dios de verdad y somos fieles con todo el consejo de Dios, Jehová nos guardará. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Pero si eres soberbio, si recibes de Dios pero no repartes, será desastrosa las circunstancias. Eso es así. Es decir, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, es pecado. ¿No es así? Tú has recibido de Dios. Ahora sabes lo que tienes que hacer porque Dios te ha dado. Pero tú sabes lo que tienes que hacer y tiene, pero no lo hace. O bien por pereza o porque no te ha dado la gana. Pues eso es pecado. Así que David concluye esta porción de la palabra animándonos a esforzarnos a no perder la esperanza. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra y debemos esforzarnos porque solo nos queda un último tramo, hermanos. Así que David dice, tome aliento y prepara tu corazón, porque pronto, quizás más pronto que tarde, entraremos con Cristo en el paraíso. ¿Y cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? Pues que Cristo pagó un precio muy alto. Cristo derramó su sangre en la cruz por nosotros. Y esta es la garantía. La garantía es la sangre de Jesucristo. Pero si de verdad lo entiendes esto y lo aceptas, tienes garantida la entrada en la patria celestial. Y reservé un pequeño, 3 líneas para hablar algo. Así como mi madre, que ayer partió a la presencia del Señor y está disfrutando en la presencia de nuestro grandioso Dios. Amén, porque mi madre fue fiel al Señor. Y no digo porque soy su hijo, sino que en su barrio, en su ciudad, en su iglesia, por donde anduvo, fue testigo. Así que si tú recibes de Dios, reparte. Mi madre recibió y repartió. Y yo imagino mi madre en el cielo, porque oraba por nosotros, oraba por esta iglesia, oraba por los enfermos. Incluso cuando yo la llamaba me preguntaba por determinado hermano, oraba por ellos, porque ella quería saber si ya había sido curado. Esa era su fe. Amén, hermanos. Ese es el Dios que nosotros servimos. La muerte es un estadio que todos nosotros tenemos que pasar. Todos nosotros vamos a pasar por ella. Pero la diferencia de la muerte de un cristiano para un no cristiano es que tenemos la garantía de la entrada en el paraíso. Por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros ahora, yo tengo una cosa agridulce, que todavía estoy en el aire, no entiendo todavía, pero es agridulce porque estoy triste porque quería oír un poquito más la voz de mi madre y estoy feliz porque sé que ella se acabó el sufrimiento, que es todo lo que nosotros deseamos. Si deseamos la venida de Jesús, esto es lo que va a pasar. Entrada en los lugares altos. Amén. Así es, Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno contigo, reconócelo.